Y eso, además de simplificarnos, digamos, el análisis del circuito, de que la excitación sea un valor constante, eh, la tensión continua y la corriente continua forman parte del ámbito de aplicación también en la práctica industrial y también en las plantas de operación que se presentan en la vida práctica, digamos. Sobre todo se utilizan en el ámbito de las comunicaciones. Sigue entrando gente, la verdad que es medio, este, es como estar interrumpiendo porque, bueno, lo que le quería decir es lo siguiente, que el ámbito de aplicación de la corriente continua encuentra, encuentra muchos casos, digamos, en la vida práctica, en la parte de sistemas de comunicación y sistemas, sobre todo también sistemas de control y de automatización en el ámbito industrial. Hay circuitos de 48 voltios de continuo para comunicación y de 110 y hasta 220 voltios en algunos casos para comando de grandes o maniobras, digamos, de equipos pesados. Se utiliza la tensión continua. Entonces no es solamente algo didáctico o algo introductorio, sino que es algo que también se utiliza en la práctica. Y, y bueno, y acá hemos visto ya que en los circuitos de corriente continua, como los de alterna, que vamos a ver hoy, la resistencia eléctrica, que es el parámetro básico, presenta un funcionamiento eh, similar, normal. En cambio, el capacitor y la inductancia, que son los parámetros que también de los cuales hemos hablado la clase pasada, el capacitor, por ejemplo, para la corriente continua, cuando excito un circuito óhmico capacitivo o que tenga una resistencia y una capacidad con una tensión continua, veríamos que en primera instancia hay como un transitorio, es como que se carga ese capacitor, y esa carga significa que hemos dicho que el capacitor está compuesto por placas paralelas, conductoras, que en el medio tienen un material dieléctrico. Entonces, en un tiempo muy corto, del orden de los microsegundos, ese dieléctrico se polariza de una determinada forma y ahí es como que se carga el capacitor. Es decir, hay portadores de carga que se desplazan a los extremos de ese dieléctrico y queda polarizado, queda cargado el capacitor así. Este, Eso es un transitorio que dura microsegundos y después el capacitor se comporta como un circuito abierto para la corriente continua o para la tensión continua. Es decir, la corriente continua no puede atravesarlo. En cambio, la inductancia, este, recordemos acá esto que vamos a utilizar ahora, que es que la capacidad, que es la propiedad de un capacitor, se define como la carga eléctrica. Estoy mirando en la diapositiva de clase número 1. Sigue entrando gente. Eh, la, la capacidad se define como la carga eléctrica por unidad de potencial, por unidad de tensión. Y la corriente capacitiva, acá fijémonos en la diapositiva de clase número 1, página 32 estoy, para que ustedes me sigan ahí. En la página 32 tenemos que la corriente eléctrica que atraviesa, la corriente eléctrica siempre es el diferencial de carga en el tiempo, o sea, es la velocidad a la cual se mueve la carga eléctrica. Eso es la corriente. Pero como la carga es tensión por capacidad, entonces eh, la corriente que atraviesa un capacitor instantánea, fíjense que esta expresión que tenemos acá en la página 32
nos define valores instantáneos. Acá todavía no hemos dicho si es que esta corriente es variable en el tiempo o es continua. Después vamos a ver que cuando particularicemos esta derivada o estas expresiones matemáticas, sí va a importar mucho que definir en qué caso una corriente es continua o es variable en el tiempo. Entonces la corriente es la derivada de la tensión por la capacidad, por esa constante que es la capacidad del capacitor, que se mide en microfaradio, o en faradio, digamos, o en submúltiplo de faradio. Hemos dicho que el faradio es una unidad muy grande para los términos prácticos en los cuales se presenta la capacidad, por lo tanto, generalmente se manejan submúltiplos como microfaradio o hasta picofaradio o nanofaradio. Lo otro importante de esta expresión de la página 32 de la clase pasada, habíamos dicho que es aclarar que para que, para que esa corriente pueda tener un valor definido, finito, la tensión no puede variar, o sea, la tensión eléctrica tiene que ser continuamente derivable. Es decir, que la tensión no puede presentar variaciones bruscas, porque si lo presentara, si la tensión presentara una variación brusca, veríamos acá, en función de la expresión matemática esta, de que la corriente es la derivada de la tensión por la capacidad, que la corriente presentaría un salto muy grande, un Dirac, ¿es cierto? Entonces, por eso es que decimos que en general la tensión en un capacitor no varía bruscamente, sino que lo hace de una forma acompasada, ¿no? O de una forma curvada siempre. Después hemos visto cómo se combinan los capacitores en serie y en paralelo a partir de la definición de la corriente en el capacitor. Si la corriente en el capacitor es igual a la derivada de la tensión por una constante, entonces si tenemos dos capacitores que están en serie, vemos que la corriente que atraviesa ambos capacitores es la misma, porque los elementos están en serie, y eso nos define acá cómo se divide la tensión en ambos elementos, ¿no? Y en función de eso, cómo podemos obtener la capacidad equivalente para dos capacitores en serie. Y decimos entonces que la capacidad es equivalente, o sea, 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2. Y de forma análoga, cuando tenemos dos capacitores que están en paralelo, bueno, ahí ya lo que se divide es la corriente, ¿no? Y las tensiones son las mismas. Entonces, como la tensión es la misma en ambos capacitores, si aplicamos la definición para la corriente, podemos ver entonces que la capacidad equivalente es igual a la suma de ambas capacidades. Y en relación a la inductancia, recordemos, esta definición tienen que acordarse porque les va a servir acá, fíjense, en la página 35 de la clase número 1, definimos a la inductancia como el flujo concatenado. Fíjense, esta expresión que aparece como un tenedor de diablo ahí, esa letra, es el flujo concatenado por unidad de corriente. El flujo concatenado a su vez es n por phi. ¿Por qué? Porque normalmente la inductancia está definida para un número n de vueltas de un conductor. Un conductor está enrollado sobre sí mismo en torno a un núcleo normalmente de hierro, entonces tiene n vueltas. Y la corriente que circula por esa bobina tiene asociado un determinado flujo magnético, ¿no es cierto? Por la ley de
de Ampere. Entonces, si multiplicamos, como está enrollado sobre sí mismo, los efectos magnéticos se suman, se superponen, ¿no? Entonces, el flujo total concatenado está superponiendo por las n vueltas que tenga. Entonces, el flujo concatenado vale n por phi, y la inductancia es flujo concatenado por unidad de corriente, decimos así. N por phi sobre I. Ahora bien, si relacionamos esto, y vamos ahora a la página 36, con la ley de inducción de Faraday, recordemos que la tensión inducida en los extremos, en este caso de la bobina, va a ser igual a la variación temporal de ese flujo concatenado, a un dφ de t. Si ese flujo es variable en el tiempo, se va a inducir una tensión. Y esa tensión, pensemos que tenemos una bobina recorrida por corriente, esa corriente tiene asociada un flujo magnético, y si esa corriente es variable, el flujo magnético es variable, si el flujo magnético es variable en el tiempo, en los extremos de esa bobina vamos a tener una tensión tal que va a tener una polaridad tal que se oponga al establecimiento de una tensión externa, ¿no? Entonces, si yo a esta bobina la excito con una tensión externa alterna, eso va a generar una corriente, esa corriente va a generar un flujo, y ese flujo va a generar una tensión inducida en la bobina, que va a ser de polaridad opuesta a la tensión aplicada. Ya vamos a volver más adelante sobre esto, pero recordemos por ahora que la tensión inducida en una bobina es igual a la constante de la bobina, que es la inductancia, por un dI de t, por la variación de la corriente. Y esta misma expresión nos vuelve a decir que la corriente en una bobina no puede variar instantáneamente, porque para que pueda haber un valor definido de tensión. Y aplicando la definición de tensión en una bobina, o la expresión para la tensión en una bobina, podemos encontrar cuál es la inductancia equivalente de dos inductancias conectadas en serie, aplicando una expresión matemática similar a la que habíamos visto para la capacidad. Encontramos que cuando tenemos una L1 y L2 conectadas en serie, la L equivalente es la suma de ambas. Si están en paralelo, será el producto sobre la suma, porque acá tenemos que 1 sobre L equivalente es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2. Eso, resolviéndolo, es L1 por L2 sobre L1 más L2. Bueno, hasta ahí con el repaso de lo que teníamos de la clase pasada. Ahora vamos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las tensiones alternas y las formas de caracterizarla. ¿Cómo caracterizamos una tensión alterna? ¿Qué es una tensión alterna? ¿Y cuáles son los parámetros fundamentales que los definen? Y hoy sí ya vamos a introducir, digamos, después todo lo que es los conceptos de fasores y circuitos de corriente alterna y los parámetros que lo definen. Entonces, la clase de hoy sí nos va a dar pie ya a una serie de problemas, digamos, problemas prácticos que ya son más interesantes para resolver, digamos, que ya empiezan a aparecer algunas cuestiones que pueden ser, que presentan alguna complejidad, digamos. Los fasores, digamos, que describen las tensiones y las corrientes alternas, para poder entenderlo tenemos que aplicar, digamos, las reglas de los números complejos, porque son básicamente vectores en un plano complejo. Ya vamos a ver bien cómo se definen. Pero cabe destacar, digamos, que las expresiones generales que presentábamos antes, teníamos tensiones y corriente, y también hemos presentado potencias en valores instantáneos.
no habíamos hasta ahí, en las expresiones generales, esa mencionado sobre si podían ser valores cambiantes en el tiempo o no. Y bueno, y sobre la cuestión esa entre tensiones continuas y la corriente continua y la corriente alterna, eso está presente desde el origen, digamos, desde que se inventó la electricidad, podríamos decir así. Thomas Edison era un gran físico e inventor cuyos primeros desarrollos estaban relacionados a la corriente continua, y Nikola Tesla, digamos, en paralelo, hacía trabajos con la corriente alterna. Bueno, finalmente se termina imponiendo por algunas cuestiones históricas y tecnológicas la corriente alterna sobre la corriente continua. La corriente alterna tiene la ventaja de que es más fácilmente, eh, que si tuviésemos que pensar, por ejemplo, en un motor, hay motores de corriente continua y hay generadores como máquinas eléctricas rotativas de corriente continua también. Pero normalmente es más fácil pensar en motores, o los motores de corriente alterna funcionan mejor que los motores de corriente continua, y además la corriente alterna es más fácilmente elevable, se puede elevar mejor de tensión. No es tan fácil elevar la tensión de una corriente continua o de una señal continua. De una corriente continua cuando estamos hablando de grandes cantidades de electricidad. El transformador es la máquina eléctrica sí que permite elevar técnicamente de una forma muy, digamos, confiable, permite elevar la tensión en corriente alterna y transportando grandes cantidades de potencia. Y una corriente alterna significa una corriente tal que cambia de sentido n veces en un ciclo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Y en la Argentina, por ejemplo, la frecuencia de la red, es decir, la frecuencia con la cual esa corriente cambia de sentido, es de 50 ciclos, que son 50 veces en un segundo que la tensión pasa a ser alternadamente positiva y negativa. 50 ciclos por segundo. Y cuando decimos corriente alterna, nos referimos a una señal, como decía, que cambia de sentido, pero todavía no hemos dicho si es con qué forma de onda. Esta forma de onda podría ser una forma de onda senoidal, como es la práctica, lo que se encuentra mayormente en la práctica, o puede ser una forma de onda triangular, o puede ser una forma de onda totalmente deformada, que imaginemos, pero que cambia de polaridad tantas veces en un segundo con una frecuencia definida. De hecho, vamos a ver que si nosotros excitamos, por ejemplo, con una tensión alterna senoidal, una onda perfectamente senoidal, una carga alineal, como puede ser, por ejemplo, un reflector LED, la corriente que circula por esa carga no tiene una forma totalmente deformada, es decir, es alterna, por supuesto, también es de 50 ciclos, de 50 ciclos por segundo, pero deja de ser senoidal y pasa a ser una forma totalmente caprichosa, digamos. Casi triangular, pero no es ni triangular ni senoidal, es algo en el medio, deformado. Pero para poder resolver circuitos que tengan cargas no lineales, como pueden ser las cargas electrónicas, digamos, en general, viene a nosotros la herramienta matemática de la serie de Fourier, tal que podemos establecer que toda señal alterna puede ser descompuesta en n funciones senoidales superpuestas entre sí. Toda señal alterna puede ser descompuesta en n señales senoidales
y esa se llama descomposición de Fourier. Entonces vamos a ver que aparece una señal fundamental y después aparecen armónicos. Estos armónicos tendrán un coeficiente multiplicador en función de la importancia que tenga la deformación esa, pero hasta, por ejemplo, una señal cuadrada, completamente cuadrada, tiene infinitos armónicos, pero puede ser compuesta en infinitas ondas senoidales que tratadas matemáticamente nos permiten resolver. Entonces, la generación de corriente eléctrica, en términos prácticos, se hace con tensiones y corrientes senoidales, ¿no es cierto? Un generador de corriente alterna, como lo que vamos a describir ahora y a lo largo de esta materia, genera una corriente, una tensión alterna senoidal. Y esa es la forma de onda de la tensión y de la corriente también en todo el sistema de transporte y transmisión de energía. Pero ya a nivel domiciliario, las corrientes eléctricas, la tensión sigue siendo una forma normalmente senoidal, pero las corrientes eléctricas pasan a ser bastante deformadas por todas las alinealidades que pueden presentar las cargas eléctricas, como ser las cargas electrónicas, las cargas de iluminación, también electrónica como son los LED, o las mismas máquinas eléctricas introducen muchas linealidades porque las máquinas están hechas de hierro. Y el hierro es un material que tiene una determinada propiedad magnética que deforma también la corriente que lo envuelve, podríamos decir, la corriente que lo excita. Ese hierro se ve deformada de una forma que ya vamos a ver en detalle, digamos, más adelante. Pero lo que le quiero decir entonces es, la corriente a nivel domiciliario es deformada. La tensión pasa a ser, normalmente es senoidal y la tratamos como tal, es senoidal, porque así es como se genera la tensión. Si la red es bastante rígida o dura, la tensión va a seguir siendo senoidal. Y a su vez, todas las formas de onda alternas, periódicas, que no sean senoidales, pueden ser tratadas mediante la descomposición de Fourier. O sea, el análisis para lo senoidal nos sigue sirviendo porque las que no son senoidales pueden ser reducidas a ello mediante esa herramienta matemática. Bueno, nosotros entonces hemos hablado de fuentes que pueden ser a su vez de continua o de alterna, reales o ideales. Las fuentes de señal continua hemos dicho que mantienen un valor constante y las alternas una función periódica en el tiempo. Desde el punto de vista matemático, una función periódica f de t puede ser definida tal que f de t igual a f de t más nt, donde n es igual a 1, 2, a un número natural, y el t mayúscula es el período de la onda, que se mide en segundos. Ahora bien, una señal de corriente continua tiene siempre un mismo sentido y puede considerarse como una onda periódica con periodo infinito. Entonces, la frecuencia de la señal es 1 sobre el período, se mide en 1 sobre segundo. Y el período de la onda alterna de tensión de la red, la frecuencia es 50 Hz y el periodo es 20 milisegundos, que es la inversa de 50. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, sí. Es una pregunta aparte, pero quiero quitarme la duda. ¿Por qué, por ejemplo, en Brasil o en algunos países la tensión usada es de 110 voltios contra las 220 que usamos nosotros en Argentina? Sí, es buena pregunta. Sí, en Brasil y en Estados Unidos, por ejemplo,
la señal de baja tensión es 110 voltios, la señal domiciliaria es 110 voltios y 60 Hz. Pero fíjense que para compensar, digamos, de alguna forma esa baja en la tensión, hubo que elevar la frecuencia. Y ahí vamos a ver después nosotros en términos conceptuales también cómo varía las pérdidas, por ejemplo, en una máquina rotativa o en un transformador, cuando se incrementa la frecuencia. Entonces, hay pérdidas que son proporcionales a la frecuencia, pero en definitiva, a nivel global, digamos, cuando uno aumenta un poquito la frecuencia, terminan disminuyendo las pérdidas totales. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Pero sí, se ha bajado la tensión, en vez de 220 se usa 110 en Estados Unidos y en Brasil. En un primer momento se pensó que era por motivo de seguridad, porque la tensión 220 es una tensión peligrosa, es una tensión mortal, ¿cierto? Todos sabemos que tenemos algo potencialmente mortal en la boca del enchufe que tenemos a la par. Pero se pensaba que 110 voltios en un momento era una forma de disminuir el riesgo. Y son desarrollos ya tecnológicos. Después, bueno, se terminó comprobando que al final es igualmente mortal, tanto 110 voltios como 220. Sí, capaz que hay algunos casos puntuales que con 110 te salva la vida y con 220 no, pero a nivel estadístico no hay menos muerte por, por, por riesgo eléctrico por usar 110 que por 220. Al menos yo no he leído nunca que sea así. Aparentemente la evidencia es que son estadísticamente igual de peligrosas ambos niveles de tensión. Pero el motivo por el cual se eligió eso en el momento ha sido por cuestiones de seguridad eléctrica, para disminuir el riesgo. Y son desarrollos ya tecnológicos que vienen así y van a seguir siéndolo así, digamos. O sea, ya muy difícilmente tanto Brasil, Estados Unidos y no sé qué otro país usa 110. Creo que Canadá. Después el resto de los países en Europa se utiliza 220 y en el resto de Latinoamérica también. Bueno, Muchísimas gracias. la onda periódica, sí, no, está bien. La onda periódica senoidal se aplica fundamentalmente para describir el estado estacionario en un circuito o la respuesta forzada. Y se describe típicamente mediante una expresión f de t es igual a por seno de omega t más phi. Acá fíjense que es lo que decimos, cuando se excita un circuito, RL o, RC, o RLC, digamos, ese circuito puede ser, ya hemos dicho, la instalación de un domicilio, la instalación de una fábrica. Lo ponemos bajo tensión, significa, tensión eléctrica significa que lo estamos excitando. Entonces, cuando se excita un circuito de esa característica, aparece un fenómeno transitorio y a su vez aparece un fenómeno, después una respuesta estacionaria. Ese fenómeno transitorio se llama respuesta natural del circuito. Y el estado estacionario, al cual va a tender después de que los acumuladores de energía, que pueden ser inductancias o capacidades de ese circuito, hayan sido cargados o descargados respectivamente, y en función de las condiciones iniciales de carga o descarga de esos acumuladores de energía, entonces va a tender a una respuesta estacionaria. Y esa se llama respuesta forzada. ¿Por qué? Porque es la respuesta que está asociada a la fuente de excitación, a lo que está forzando el comportamiento de ese circuito. En cambio, ese otro transitorio
vamos a ver ahora que es una señal exponencial que puede ser de carga o descarga, respectivamente, de si un capacitor, una bobina que estaba previamente cargado o previamente descargado. Entonces, eso es lo que se llama respuesta natural del circuito. Y pensemos, a ver, en un circuito chiquito nomás, digamos, implementado en una plaqueta por un capacitor y una resistencia, o un grupo de capacitores y un grupo de resistencia, capacitores que puedan estar inicialmente descargados. Entonces yo lo excito a ese circuito con una determinada tensión. Pensemos que puede ser una tensión alterna o podría ser una tensión escalón o una tensión de cualquier forma. Escalón significa de repente pum, pega un salto. Este, eh, perdón. Eh, entonces ese circuito va a tener una determinada respuesta en función de los parámetros previos y esa respuesta de exponencial de carga o descarga se llama respuesta natural y es un transitorio que dura microsegundos. Entonces la señal senoidal es una señal que describe el estado estacionario de los circuitos y está asociada a la respuesta forzada de los mismos. Donde acá en esta función senoidal hay un coeficiente, un parámetro A, que es la amplitud de la señal, y la frecuencia angular omega, que es igual a 2pi por f, o 2pi sobre t, siendo phi, a su vez, además, el otro parámetro que aparece. Fíjense que tenemos tres parámetros: A, amplitud, o omega, que es la frecuencia angular, y phi, que es el desfasaje, y que mide para el instante cero, cuando t igual a cero, cuánto valía el ángulo inicial, a por seno de phi. Ese es el valor inicial que tenía la señal en el instante cero. Bueno, si phi es igual a cero, como casos particulares, la señal es puramente senoidal, y si phi es igual a 90 grados, la señal es cosenoidal, por definición matemática. Y el valor medio de una onda periódica es el área neta positivo debajo de la curva en un periodo, dividido en el tiempo. Entonces imaginemos una señal que puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede ser la forma que sea, pero tiene un determinado periodo tal que se va repitiendo, vale la redundancia, periódicamente. Y el área neta bajo la curva, dividido en el tiempo, es el valor medio de esa señal. En una onda senoidal, vamos a decir que el valor medio es cero, ¿no? Porque el semiperíodo positivo es igual al semiperíodo negativo. Y el valor eficaz de una onda senoidal o de una señal alterna es o valor eficaz o cuadrático medio o RMS. La RMS es una sigla de root mean square, que significa valor cuadrático medio, es la raíz cuadrada de la señal elevada al cuadrado, el área neta bajo la curva de la señal elevada al cuadrado, dividido en el periodo. Y ya vamos a ver por qué es así. Y es porque cuando estamos hablando en particular de una corriente eléctrica, y nos interesa definir el valor eficaz de esa corriente eléctrica, vemos que acá me pregunta si está subido el PDF en el aula, y sí, sí está subido. Está donde dice clases, está subido. ¿Qué es lo que decía?
que el valor efectivo de una onda periódica es una constante, un valor constante, y que es igual al valor de corriente continua que entregaría, cuando hablamos de corriente, de corriente eléctrica, es igual a la corriente continua que entregaría la misma potencia a una resistencia, ¿no? Entonces, pensemos, una corriente alterna que atraviesa una resistencia. ¿Cuál es el valor eficaz de esa corriente? Bueno, es un valor constante igual a la corriente continua que disiparía la misma potencia en esa resistencia. Entonces, es una forma de definir cuán eficaz es esa corriente alterna disipando potencia a partir de un valor constante. Para el caso de, por ejemplo, de una tensión, cuando nosotros decimos, volviendo a lo que hablábamos recién de los valores de tensión, la tensión 220 voltios que tenemos en el toma corriente domiciliario, es una tensión es una tensión eficaz. Ese valor es el valor eficaz de la onda alterna de tensión, ¿no? Y cuando decimos una red de 380 voltios, también cada vez que especificamos la tensión de una red, estamos diciendo su valor eficaz, que es el valor RMS. Y cuando caracterizamos las corrientes alternas, si decimos una corriente de 3 amperes, de 5 amperes, siempre nos vamos a estar refiriendo al valor eficaz, a menos que se especifique lo contrario y se diga el valor de pico de la onda es tanto. Bueno, entonces ahí nos vamos a estar refiriendo a la amplitud. Pero si no decimos nada, nos referimos siempre al valor eficaz. Para el caso especial de una señal continua, la frecuencia es 0 Hz, y en ese caso la onda, el valor es siempre continuo, y el valor medio es igual al valor eficaz, y ese es igual al valor ese continuo. Y esto que estamos diciendo acá, lo recordemos porque después cuando veamos tensiones, sistemas trifásicos, vamos a volver un poquito sobre esto. Todo está relacionado con todo acá en esta materia. Para una onda senoidal o cosenoidal, entonces el valor medio es 0 y el valor eficaz es igual a 0,707 o 1 sobre raíz de 2 de la amplitud. Y eso lo podríamos demostrar matemáticamente si en la primera fórmula acá de la página 6 reemplazamos donde dice f de t, ponemos seno de ponemos a por seno de omega t elevado todo eso al cuadrado y sacamos la integral entre 0 y 2pi y todo eso dividido en 2pi. Y ese omega t vale 2pi f o 314. Si hacemos resolvemos esa integral y sacamos la raíz, todo, por eso acá yo les pido que comprueben las expresiones anteriores gráfica y analíticamente. Si hagamos la prueba matemática de reemplazar ahí donde dice f de t, a por seno de omega t, integrar entre 0 y 2pi y dividir en 1 sobre 2pi, y les tiene que dar que ese FRMS o F eficaz, el valor eficaz, es igual a sobre raíz de 2. Bueno, entonces, tal como les decía anteriormente, también hay otras formas de onda importantes en el ámbito de la energía eléctrica, y son las exponenciales, que se usan mucho, tanto para fenómenos de carga y descarga, de elementos acumuladores de energía, y así como podemos pensar en circuitos eléctricos, también podemos pensar hasta en la energía que tiene una nube que se descarga con un rayo sobre la Tierra, y por ahí en algunas aplicaciones sí es importante calcular cuánto es la energía total que disipa ese rayo,
para dimensionar un sistema de captación de descarga atmosférica, porque después pensemos que en la industria y en cuanto a todo lo que es maquinaria eléctrica, que es muy caro, a veces hay que protegerlo y blindarlo de las descargas atmosféricas. Entonces hay que pensar a veces en dimensionar un sistema de descarga, un pararrayo, y, y bueno, la nube no es otra cosa que un acumulador de energía eléctrica también, que se descarga súbitamente en forma instantánea, y también se va a descargar con una función exponencial. Bueno, como uno de los ejemplos, pero está lleno de ejemplos de señales que súbitamente son descargadas sobre acumuladores de energía o acumuladores de energía que súbitamente se descargan. Entonces, puede haber una señal de carga o descarga. Fíjense acá, en el primer caso, tendríamos como una señal que se carga con el tiempo, y en el otro caso se descarga. ¿Por qué? Porque cuando t igual a 0, perdón, en el segundo caso la señal estaba inicialmente descargada y se va cargando. Para t igual a infinito, termina en el valor a. Y en el primer caso, que está marcado con un asterisco, para t igual a 0, está marcado en el valor a y se descarga exponencialmente. Tal que cuando t es igual a tau, fíjense, cuando t es igual a tau, tau es la constante de carga o descarga, entonces veríamos que la señal esa ha caído a un 37% de su valor. Y en el segundo caso, una vez que ha transcurrido un tiempo tau, que es la constante de carga, la señal ha crecido a un 63% de su valor final. Entonces se puede reemplazar matemáticamente ahí tau, t igual a tau y comprobarlo. Y decimos que la señal ha llegado a un valor estacionario, esta exponencial, cuando t es igual a 5 tau. Ya a partir de este valor ya llegó a su valor, decimos, en términos prácticos, podremos decir que ya ha llegado a su valor estacionario. La energía disipada en una resistencia R en un tiempo t, entonces es, recordemos que I cuadrado por R es la energía, es la potencia en una resistencia. ¿Por qué? Porque I por R, por ley de Ohm, es la tensión. Sí, I por R es la tensión. Y a su vez, tensión por corriente es potencia eléctrica. Entonces, si integramos la potencia eléctrica en una resistencia, en un periodo entre 0 y t, vamos a obtener la energía que se disipó en esa resistencia en ese tiempo t. Ahora bien, si esa corriente, supongamos que equiparamos ese valor de corriente a un valor de corriente continua, I continua, y despejamos de ahí, vamos a obtener que esa corriente continua, I, para que sean iguales la energía disipada, tiene que ser igual a la raíz de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de I cuadrado de t. Entonces, cuando esa corriente I es una función senoidal, nos resulta que la corriente eficaz, que es lo que estamos definiendo ahora, es igual al valor máximo sobre raíz de 2, que es lo que habíamos estado diciendo antes. Y el valor de potencia media en una resistencia, fíjense, la potencia media entregada a una resistencia disipada en forma de calor se obtiene como el valor eficaz por la corriente eficaz, que es igual a la corriente eficaz al cuadrado por R, y que es igual a la tensión eficaz al cuadrado sobre R, y que a su vez es igual a la tensión eficaz al cuadrado por G, donde G es la conductancia, que es la inversa, un parámetro que es igual a la inversa de la resistencia. Se llama conductancia.
No sé si hay alguna duda hasta acá. Conductancia, profe, era la inversa de qué, perdón. La conductancia G es la inversa de la resistencia R. Y se mide en 1 sobre ohms o Siemens. 1 sobre ohms es igual a una unidad eléctrica que le han llamado Siemens. Gracias. No lo usamos casi a la conductancia, casi siempre vamos a estar hablando de resistencia, salvo que estemos analizando algún circuito que tenga cargas en paralelo, o se lo utiliza, por ejemplo, cuando, no en este curso, pero en el ámbito de ingeniería eléctrica, cuando estamos hablando de una línea eléctrica con conductores y aisladores, y nos interesa saber cuánto la pérdida que tiene hay una pérdida de corriente, porque imagínense que es un conductor que está sometido a una tensión elevada en muchos casos, y siempre hay una fuga de corriente a través de los aisladores, o a través del aire mismo, si es que esa tensión es muy alta, hay una fuga mínima de corriente, pero fuga al fin, y eso se puede traducir como una resistencia. En realidad, y ahí es más cómodo hablar de conductancia. Pero bueno, son casos muy específicos y generalmente no lo vamos a ver en este curso, pero bueno, a modo informativo, tal vez en algún momento lo mencionábamos, no me acuerdo bien, aparece la conductancia. Bueno, la generación de una onda senoidal. ¿Cómo se genera una onda senoidal? Vamos a volver sobre esto en el capítulo que hablamos, en la clase que hablamos de la máquina sincrónica, pero desde ya lo vamos introduciendo. Una onda senoidal se puede generar si imaginamos una espira cerrada, un conductor cerrado sobre sí mismo, eh, girando sobre un campo magnético. Fíjese acá en la filmina 9 tenemos un campo magnético en un imán norte-sur constante, ¿no? Y imaginemos que en ese campo constante está girando una espira y yo la estoy haciendo girar o con una manivela o con una maquinita externa que no aparece, que le inyecta una energía mecánica para que eso gire, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, imaginemos que esa espira ahí va a estar enlazando variablemente líneas de flujo magnético. Entonces voy a tener un dφ de t, una variación de flujo magnético enlazado sobre esa bobina. Esa bobina podría ser un circuito cerrado o un circuito abierto. Supongamos ahora que sea un circuito abierto, que esa bobina está conectada tiene los terminales abiertos entre sí. Entonces vería, si fuera con un voltímetro y midiera, con un instrumento para medir tensión, mediría una determinada tensión ahí. ¿Por qué? Porque hay un dφ de t, una variación temporal de flujo, que por ley de inducción de Faraday me induce una tensión. Esa tensión, si es que esa espira gira a una velocidad constante, sería una onda periódica senoidal, esa tensión inducida. Tanto el flujo enlazado como la tensión inducida son senoidales, en este caso. Si es que no hay circulación de corriente todavía. Estamos hablando de tensiones y de flujo enlazado. Y fíjense que como la tensión es igual a dφ de t, y si el flujo es senoidal, tiene una variación senoidal, entonces la tensión también la va a tener a esa forma senoidal, pero va a estar desplazada 90 grados. ¿Por qué? Porque supongamos que el flujo fuese cosenoidal, en un momento imaginemos acá cuando la espira eh, solidaria, eh, perdón, a ver, no sé si.
sí, pueden ver ahí. Ahí he prendido la imagen, pero si es que tenemos la imagen. Cuando la espira está solidaria al campo, en el mismo sentido del campo, ahí el flujo enlazado es mínimo, pero la tensión es máxima. Y cuando la espira está diametralmente opuesta al sentido de circulación del campo, el flujo enlazado es máximo, pero la tensión es mínima. Y bueno, eso está girando constantemente y siempre hay una relación de 90 grados entre flujo y tensión, porque una es senoidal y otra es cosenoidal, y una es la derivada de la otra, y se corresponde eso matemáticamente con la definición. La velocidad angular a la cual gira es de phi de t. La velocidad angular es un ángulo sobre tiempo. El ángulo barrido en un tiempo t. Y se mide en radianes sobre segundo. Bueno, acá en la página número 10 también tenemos una imagen de lo mismo, nada más que está acá expresado para determinados momentos. Fíjense, cuando la espira está entre los puntos C y G, la tensión es máxima y el flujo enlazado es mínimo, y cuando está entre A y E, la tensión vale 0 y el flujo enlazado es máximo. Cuando decimos flujo enlazado, acá nosotros en este ámbito usamos la palabra concatenado. Ustedes me van a escuchar hablar a mí y a los otros profes. El flujo concatenado nos queremos referir siempre al flujo enlazado. Y así se genera una onda de corriente alterna perfectamente senoidal. Se podría imaginarlo entonces como una espira girando en el ámbito de un campo magnético constante y de valor constante. Eso es un generador de corriente alterna fundamental, elemental, digamos. Y acá, por ejemplo, ya en la página número 11, vemos que en realidad, en términos prácticos, no es la espira lo que gira en el medio del imán, sino el imán el que está girando en el medio de las espiras. En la práctica se hace así. Un alternador, una máquina alterna, tiene los imanes girando en el medio. Y acá tenemos dos imágenes. La primera imagen es de una máquina de dos polos, vamos a decir, o un doble imán, por eso es un inductor de dos polos, y después tenemos otra imagen de una máquina bipolar, o sea, perdón, la primera es dos pares de polos, o cuatro polos. Y esta otra segunda, que estamos hablando acá en la página 11, es una máquina bipolar, o dos polos, o un par de polos también. Y fíjense nada más que acá está descrito, ese imán girando puede ser también un electroimán. Un electroimán no es otra cosa que un imán generado por la circulación de una corriente continua, y para poder inyectarle una corriente continua lo hacemos a través de anillos rozantes. Fíjense, tenemos acá la imagen de una máquina que tiene en el eje anillos rozantes, slip rings, dice, y sobre esos anillos inyecto mediante una batería, una tensión continua, mediante carbones, digamos, que se desplazan sobre los anillos, van rozando ahí, le inyecto así corriente continua y genero un imán, un electroimán, y fíjense que acá en el estator de esta máquina de la página 11 tengo tres arrollamientos ya, tres grupos de espiras. Entonces así podría generar simultáneamente tres tensiones. A medida que ese imán va girando, tendría tres tensiones alternas, superpuestas entre sí. Entonces eso sería una máquina trifásica, un generador de
de corriente alterna trifásico. Y acá tenemos en la página 12 el esquema de cómo funciona eso, o sea, 3 bobinas desplazadas a 120 grados geométricamente entre sí y un imán girando en el medio, va a inducir tensiones, 3 tensiones en cada una de esas bobinas, una tensión en cada una de esas bobinas, y un sistema trifásico. Bueno, esto era a modo de empezar a contarles algo que después lo vamos a ver con más detalle. Pero para que nos vayamos haciendo la idea. Y a mí me parece importante así poder ir haciéndose la idea de las cosas en forma de un ida y vuelta, como acercamientos o aproximaciones sucesivas, digamos, al objeto de conocimiento, porque así es como va avanzando, digamos, el conocimiento en general. Bueno, entonces acá tenemos en la página 13, repasando un poco lo que habíamos dicho, que la tensión, tenemos una tensión inducida, E máximo por seno de omega t, a partir de un flujo que varía en forma cosenoidal, o senoidal, que es lo mismo, nada más que cosenoidal, porque para t igual a 0 tenía un valor máximo ese flujo. Depende cuál es el instante inicial donde empieza a considerarse la bobina. Bueno, así es como se genera entonces una señal alterna. Ahora tenemos, imaginemos un fasor, imaginemos esa espira, o un vector, ¿no es cierto?, que está girando, un vector que tiene asociada una tensión que tiene un determinado valor, y está girando ese vector en el plano complejo. Entonces, si imaginamos las proyecciones de ese vector sobre los ejes reales e imaginarios, acá pasando a la página número 14, vamos a ver que genera simultáneamente una onda senoidal y una onda cosenoidal. Y la amplitud de esa onda, vamos a definirla como raíz de 2 por i, y la frecuencia de la onda, de esa onda alterna, es la velocidad de giro de ese vector en ese plano complejo. Entonces, un vector girando a una velocidad constante en un plano complejo, es un fasor. Eso es lo que se define como fasor. Y ese puede ser un fasor de tensión o un fasor de corriente. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Es una simplificación matemática, porque estamos hablando de tensiones y corrientes alternas. Entonces, en vez de operar con señales senoidales o cosenoidales y estar haciendo lío con la trigonometría todo el tiempo, directamente hablamos de fasores y vamos a decir que una señal alterna de valor eficaz i y frecuencia omega, que sería raíz de 2i por seno de omega t, se va a representar con un fasor, un determinado fasor i. Listo. Ya sabemos que gira a la velocidad omega y que ese i es su valor eficaz. Bueno, ahora fijémonos acá en este fasor que tenemos acá, que tiene en la página 14 el origen O y el extremo en M, en el punto M. Bueno, bien, ese fasor define una señal, puede ser definido mediante la identidad de Euler como raíz de 2i por e a la j omega t más phi. ¿No es cierto? Esa identidad de Euler nos permite descomponer esa expresión exponencial en una señal cosenoidal más una señal senoidal, un número complejo, básicamente. La parte real de ese número complejo es raíz de 2i por coseno de omega t, y la parte imaginaria es raíz de 2i por seno de omega t. Entonces, eso nos lleva a pensar que una señal alterna puede ser expresada como un fasor, les decía, de valor eficaz i. Entonces ese fasor va a ser igual a i por e a la j phi.
la forma exponencial del fasor. O también, más simplificadamente, decimos que ese fasor i es igual al valor i con un ángulo phi directamente, como acá en la tercera expresión está en el medio de la página 15. Entonces, hemos encontrado una forma simplificada de representar señales alternas senoidales. En vez de trabajar con señales complejas matemáticamente, las representamos como un fasor. Ese fasor tiene un módulo y un ángulo. Y a su vez puede ser representado ese fasor en el plano complejo. En forma polar, digamos, con el módulo y ángulo. Entonces, para resolver circuitos y encontrar la respuesta forzada o de estado estacionario para una excitación senoidal, se puede utilizar la técnica de fasores. Y una corriente, digamos, senoidal I igual a raíz de 2 por IRMS por coseno de omega t, es la parte real del fasor S. Parte real de raíz de 2 por el valor eficaz de I por E a la J alfa por E a la J omega t. E a la J omega t es la parte giratoria y E a la J alfa es lo que nos da el desfasaje inicial de ese fasor. Entonces, fíjense, acá tenemos una tensión con un desfasaje alfa, una corriente con un desfasaje alfa y una tensión con un desfasaje beta, representadas ambas en su forma fasorial. Bueno, entonces ya acá pasando a la filmina número 17, vemos cómo serían estos fasores ya aplicados al circuito óhmico, inductivo y capacitivo. Entonces, supongamos ahora una tensión V aplicada sobre una resistencia R. Le vamos a llamar VR porque es la tensión sobre la resistencia R. Esa tensión es igual a R por I. Y ahí podemos decir que hay un fasor de tensión y un fasor de corriente, porque hay una señal senoidal V y una señal senoidal I sobre la resistencia. Y en el caso de la resistencia, como un elemento puramente lineal, la relación entre tensión y corriente está dada por la ley de Ohm, digamos, donde I es igual a V sobre R, y los fasores están en línea, son colineales, y la relación de proporcionalidad entre B e I es la resistencia R. Ahora bien, para un circuito inductivo, como el que tenemos acá en la página 17, la tensión en la bobina, habíamos dicho que era igual a un dI dt, a la derivada de la corriente. Y ahora, si esa corriente tiene una forma senoidal, vemos que al derivar una señal senoidal con omega t, de alguna manera sale ese omega para afuera, y nos queda que la relación entre tensión y corriente es igual a J omega L. Y ese J omega L es igual a XL, que es la reactancia. Aparece el parámetro reactancia para definir una constante de valor imaginario puro que relaciona la tensión y la corriente en una bobina. Se vuelve a repetir. La tensión y la corriente en una bobina son proporcionales y la constante de proporcionalidad es una reactancia, ya no es una resistencia, que es un valor imaginario que es igual a J omega L. Y vemos que si tanto tensión como corriente si la corriente es senoidal, la tensión es cosenoidal y viceversa. Y entre los fasores de tensión y corriente hay 90 grados de diferencia.
La tensión es la derivada de la corriente. Entonces, a ver, si la corriente es senoidal, la tensión es cosenoidal. Fíjense, acá estamos en la página 17. VL es igual a L de I de T. Y fíjense acá en la página 17, si, a ver, si yo me paro en el eje, estoy en la relación entre tensión y corriente en la bobina. Si yo me paro en el eje y las ondas viajasen de derecha a izquierda en el plano, vería llegar siempre primero el pico de tensión y después llega el pico de corriente. Imagínense, yo soy un observador parado en el origen de coordenadas y las ondas de corriente están viajando de derecha a izquierda. Entonces llega primero el pico de tensión y después llega el pico de corriente. Eso, de que llegue primero la tensión y después el pico de corriente, es lo que nos permite decir que la tensión está adelantada a la corriente 90 grados. O la corriente está atrasada respecto de la tensión 90 grados. Y lo inverso pasa en el capacitor. En un capacitor, la corriente es igual a la derivada de la tensión. Entonces, si la tensión tuviese una forma de onda, si la corriente fuese, o podríamos decir que la tensión es la integral de la corriente. Y si la corriente fuese senoidal, la tensión sería igual a menos coseno. Si la tensión es igual a una función senoidal, la corriente es igual a una función senoidal, la tensión es igual a menos coseno. Entonces, por eso, si yo me paro en el origen, voy a ver primero el pico de corriente y después el pico de tensión. Por eso decimos que la corriente adelanta a la tensión 90 grados, y eso también lo podemos graficar acá en el diagrama de Fasore, la corriente adelante de la tensión 90 grados. O si pongo la tensión en el eje real, que es el eje horizontal, la corriente va a estar en el eje imaginario positivo, porque está adelante de 90 grados. ¿Se entiende o no? Si cualquier cosa me paran, no tengo problema, ¿no? Bueno, en la construcción entonces del diagrama fasorial, cada tensión o corriente senoidal es representada por un vector. Acá me dicen si podría repetir lo último. Yo no sé si estoy viendo todo lo... Acá no, hay alguien que me pregunta si la mortalidad depende del amperaje. Ah, perdón, esa pregunta era vieja de cuando estamos hablando del riesgo eléctrico. No, la mortalidad, si depende del amperaje, una pregunta, puede ser, o sea, la mortalidad depende de la corriente que atraviesa mi cuerpo. Y de hecho está definido, por ejemplo, que si yo me someto a una determinada tensión y atraviesa por mi cuerpo una corriente, esa corriente, mayor la corriente, más probabilidad de fibrilación ventricular, de fibrilación de los músculos cardíacos y seguida de muerte, o de daño, ¿no es cierto? O sea, el daño que puede originar la corriente eléctrica en un cuerpo sí es proporcional desde ese punto de vista al amperaje. Pero si yo estoy... pero lo peligroso es la tensión. Lo peligroso es la tensión, no la corriente. ¿Por qué? Porque el nivel de tensión al cual me voy a someter. Porque, por ejemplo, si yo estoy usando elementos de protección personal, tales como zapatos dieléctricos, o estoy aislado de la tierra y toco una fuente de tensión,
la corriente no va a pasar a través mío porque estoy aislado. Soy como un circuito abierto. En cambio, si voy descalzo, soy como una resistencia de bajo valor. Y ahí sí me va a atravesar mucha corriente. Entonces, bueno, esa es la diferencia ahí. Entonces, cuando uno va a tomar contacto con una fuente, me tengo que preocupar por el nivel de tensión de la fuente y a su vez por el grado de aislamiento que tengo. Podríamos decir de alguna forma así. Y cuando pensamos en un sistema de seguridad industrial, tenemos que pensar si las tensiones son peligrosas para las personas o para los animales o para las cosas. Pero lo que mata es la corriente que atraviesa el cuerpo. Perdón, es que recién había leído ahí una pregunta. Acá me dicen si puedo repetir lo de los ángulos de 90 grados y el desfasaje, por favor. Bueno, a ver. Entonces recordemos, en la bobina, la tensión es igual a la derivada de la corriente. Si la corriente es senoidal, la tensión, la derivada del seno es igual al coseno. O sea, la tensión va a ser cosenoidal. Entonces, yo lo que le decía acá es, imaginémonos parados sobre el origen de coordenadas en este gráfico de la figura 17. ¿Qué es lo que veo primero? Primero veo el pico de tensión y veo que después viene el pico de corriente. Entonces, ese hecho, mirándolo así, significa que la tensión está adelantada a la corriente, porque está primero el pico de tensión y después el pico de corriente. Y eso, a su vez, se puede traducir poniéndolo a los fasores adelantados. Es decir, el fasor de tensión está 90 grados en positivo, adelante, o podríamos decir que la corriente está atrasada de la tensión, está 90 grados para atrás. Hay una correspondencia acá entre la onda senoidal, esta que estamos viendo, y el diagrama de fasores que está a la par. Fíjense, recordemos siempre que el sentido positivo, esto es el sentido antihorario. Y esto que estábamos viendo acá, en la página 17, este diagrama de fasores, y eso es lo que decimos más adelante acá, es como una foto. Imaginemos en realidad que esto es un sistema que está girando en sentido antihorario 90 veces por segundo, hace 90 giros por segundo. Y le sacamos una foto en un determinado instante. Eso es el diagrama de fasores. Y esa foto me da las relaciones angulares entre los distintos fasores que puedan estar definidos en el circuito. A partir de ahora vamos a ver muchos circuitos, RL, RC, en paralelo, en serie, y vamos a estar pidiéndole, a ver, hagamos el diagrama de fasores. Entonces, esto es como que se va, a partir de acá, como complicando un poquito. Por eso es que es importante que lo entendamos bien ahora. Acá decimos que la corriente, en una inductancia pura, atrasa a la tensión. Y siempre vamos a estar repitiendo eso acá en este curso. En una bobina, la corriente atrasa la tensión, y en un capacitor, la corriente adelanta a la tensión 90 grados. Y eso es por la relación, ¿cuál llega primero en las ondas de tensión y de corriente? Fíjense, los fasores tienen una correspondencia matemática mediante la identidad de Euler con funciones senoidales. Los fasores son formas gráficas y a su vez con una consistencia matemática de fondo para representar señales alternas de tipo senoidal. Bueno, en la construcción de un diagrama fasorial, cada tensión o corriente senoidal se representa por un vector de longitud igual al valor RMS de la señal y con un desplazamiento angular respecto del eje de referencia que es igual al ángulo de la función coseno
equivalente para t igual a 0. Si bien se puede encontrar una solución haciendo cada fasor rigurosamente a escala, supongamos podremos llegar a resolver un circuito numéricamente, solamente usando los fasores, pero normalmente no lo usamos para eso, para resolver numéricamente. Lo usamos solamente para chequear gráficamente cómo es la relación entre tensión y corriente. Y a partir de ahora, para todos los temas que van a seguir en esta materia, siempre le vamos a estar pidiendo, o siempre incluso, aun cuando el problema del práctico no les pida, siempre va a ser conveniente, ya van a ver ustedes, hacerlo el diagrama de fasores. O lo hacen en el práctico para entregarlo, o lo hacen para ustedes para entenderlo. Pero hacer el diagrama de fasores nos va a permitir entender cuál es la relación entre tensión y corriente, cuál está delante del otro, porque esto después son como tensiones y corrientes que se van componiendo y nos van a ir dando un resultado. Imagínense, yo tengo una línea de alimentación donde tengo varios receptores conectados, que puede ser en una fábrica, varias máquinas conectadas todas a una misma línea de alimentación. Y bueno, supongamos si están todas en paralelo, la tensión va a ser la misma para todos y la corriente que va a ir circulando por cada máquina va a tener un determinado desfasaje. Bueno, entonces se van componiendo esas corrientes y me van a dar una corriente total por la línea. Este tipo de problema vamos a hacer varios, digamos. Entonces hay que ir componiendo estos fasores después, se van sumando y es como ir sumándolos gráficamente. Entonces chequear gráficamente todo esto o hacer el diagrama de fasores nos permite visualizar cómo se componen, porque esas máquinas pueden ser circuitos RL, RC o combinaciones, digamos, de esa posibilidad. Bueno, en un circuito resistivo con excitación senoidal, las ondas de tensión y corriente están en fase, y el ángulo de fase entre los fasores es igual a 0, y el coseno del ángulo es igual a 1. Entonces, el hecho de que el coseno del ángulo entre tensión y corriente en un circuito resistivo sea igual a 1, es lo que nos lleva a decir que el factor de potencia de ese circuito es igual a 1. El factor de potencia, ya después lo vamos a ver bien de vuelta, pero es igual al coseno del ángulo entre la tensión y la corriente para un determinado circuito. Y en el caso del circuito inductivo puro, la onda de corriente atrasa a la de tensión 90 grados y el ángulo ese de fase es 90 grados en atrás. El factor de potencia en ese caso va a ser 0 grados, porque el coseno del ángulo es igual a 0, el factor de potencia va a ser igual a 0 en atraso o 0 inductivo. Y en el capacitor, el factor de potencia va a ser 0 en adelanto o 0 capacitivo. Porque el coseno del ángulo, o sea, el ángulo es igual a 90 grados, nada más que ahora la corriente adelanta la tensión, y como el coseno de 90 es 0 también, pero como la corriente está en adelanto, decimos factor de potencia 0 en adelanto o 0 capacitivo. Bueno, pasemos ahora acá a la filmina número 20, donde tenemos un circuito RL al cual le aplicamos una tensión senoidal UT. Entonces, como el circuito está en serie, hay una R y una L en serie, hay una corriente que atraviesa a ambos elementos. La corriente es la misma corriente por la R pasa por la L. Supongamos que esa corriente la representamos por una función senoidal. Y es igual
a un valor I máximo por seno de omega t. Entonces vemos que como el circuito está en serie, la tensión total cae una parte en una caída resistiva y una caída en la inductiva, decimos así, o una caída de tensión en la resistencia y una caída de tensión en la inductancia. U es igual a UR más UL. Ahora bien, ¿cuánto vale U? Bueno, UR es igual a la corriente I por la resistencia, a la corriente I por la resistencia. Y como la corriente I vale I por seno de omega t, me queda I por R por seno de omega t. Y en otro caso, nos queda que I por J omega L, entonces I por omega L seno de omega t. Entonces acá la tensión, fíjense que acá todavía están las ondas expresadas como seno y coseno de omega t, no hemos introducido todavía la notación fasorial en esta parte. Entonces la tensión U es igual a un valor U máximo por seno de omega t más phi, donde ese phi es un ángulo entre 0 y 90 grados. ¿Por qué? Fíjense acá en la página 20, estamos en la penúltima expresión. Ese valor U es igual a una suma de dos funciones senoidales. En realidad una senoidal más una cosenoidal, pero son dos funciones senoidales. Nos dan por resultado una función también senoidal, pero con un cierto ángulo de desfasaje, que si lo trabajamos matemáticamente a eso, veríamos que ese valor máximo es igual al valor máximo de la corriente por raíz de R cuadrado más omega L al cuadrado, y el ángulo, ese phi, es igual al arco tangente de omega L sobre R. Esto es demostrable, esto que estamos poniendo acá es demostrable matemáticamente, si uno resuelve la expresión esta de la página 20. Si en este circuito RL la R fuese igual a 0, nos queda un circuito inductivo puro, y vemos que la tensión estaría acá adelantada a 90 grados directamente, y eso está en correspondencia. Acá todavía no estamos hablando de fasores, fíjense, estamos hablando solamente de señales senoidales y cosenoidales, y relacionando matemáticamente con lo que hemos presentado antes sobre los fasores. Y si L es igual a 0, tensión y corriente están en línea, están en fase, como habíamos hecho los fasores colineales. Y la combinación esa, raíz de R cuadrado más omega L al cuadrado, es la impedancia del circuito. Porque fíjense que tensión es igual a corriente por impedancia. Y acá hay un ejemplo numérico, que después les pido que ustedes lo analicen, a ver si es que está bien. Pero dada una tensión alterna, de amplitud 10 es la amplitud, omega vale 1000, entonces 10 por seno de 1000t, que es A por seno de omega t, aplicada a un circuito RL, donde R y L son parámetros conocidos, de valor conocido, y se pide encontrar cuánto vale la corriente. Bueno, primero calculamos la reactancia inductiva, como reactancia inductiva XL es igual a omega L. Después calculamos el valor de la impedancia total del circuito. Y por otro lado calculamos cuánto vale el ángulo entre tensión y corriente, que es phi, que hemos dicho que es igual al arco tangente de XL sobre R. Haciendo eso, encontramos que el ángulo vale 63 grados y la corriente, el valor de pico de la corriente es la tensión sobre la impedancia, y nos queda 10 sobre raíz de 5. Entonces, teniendo el valor de la amplitud de corriente y el valor del ángulo, sabemos que la corriente atrasa en un circuito RL, la corriente atrasa a la tensión un ángulo
hemos dicho que está entre 0 y 90 grados, y para este caso particular ese ángulo vale 63 grados. Y acá hay una representación gráfica en la página 22 de esto, donde tenemos la tensión en la bobina UL con la curva en color rojo y la tensión en la resistencia con la curva en color azul. Fíjense que la tensión en la resistencia y la corriente están en fase, son colineales, y la tensión en la bobina está adelantada respecto de la corriente 90 grados, o la corriente atrasada respecto de la tensión 90 grados, y la tensión total es la suma de ambas curvas y nos da una señal senoidal también, con un desfasaje que en este caso será de 63 grados respecto de, o sea, la corriente está atrasada 63 grados respecto de la tensión. Bueno, para un circuito RC en serie, atravesado por una corriente también de valor conocido, la caída en la resistencia, en la capacidad, son UR y UC, siendo UR igual a I, a R por el valor de la corriente, y como la tensión en la capacidad es la integral de la corriente, en este caso, integrando esa señal de corriente, llegamos a que la tensión en la capacidad es igual a I sobre omega C por seno de omega T menos phi sobre 2. O sea que, vuelvo a repetir, para encontrar la tensión en la capacidad hay que integrar el valor de la corriente, ¿no?, entre 0 y pi sobre 2, en este caso, que es el periodo, perdón, entre 0 y 2pi, pero entre 0 y 2pi, y eso me da seno de omega t sobre omega c. Entonces la reactancia capacitiva vale 1 sobre omega c. Entonces acá vemos que el ángulo entre tensión y corriente en un circuito capacitivo tiene un valor entre 0 y 90 grados. Es decir, antes el ángulo en circuito inductivo era entre 0 y menos 90 grados. Acá en circuito capacitivo el ángulo entre corriente y tensión es entre 0 y 90 grados, porque la corriente adelanta a la tensión. Entonces el ángulo de la corriente en un circuito óhmico capacitivo va a ser siempre positivo respecto a la tensión. Y el ángulo de la tensión va a ser siempre negativo respecto de la corriente. Eso es lo que dice la última expresión acá, 23. En la página 23. En la última expresión de la página 23 tenemos que la tensión tiene un ángulo phi de valor negativo, porque la tensión está atrasada respecto de la corriente en ese circuito. Por último tenemos acá, para que ustedes lo puedan seguir, un circuito RLC, donde ya están los tres elementos en serie y se combinan las expresiones para los circuitos L y C que habíamos estado viendo anteriormente. Y vemos que, por ejemplo, si omega L es mayor a 1 sobre omega C, el circuito va a ser inductivo. Si omega L es menor a 1 sobre omega C, el circuito va a ser capacitivo. Y si omega L es igual a 1 sobre omega C, el circuito va a ser resistivo, porque las partes inductiva y capacitiva se compensan entre sí y resulta un circuito puramente resistivo. Que es el caso cuando ese circuito RLC serie está
en resonancia. Y acá vemos entonces que el ángulo de ese circuito es igual al arco tangente de omega L menos 1 sobre omega C sobre R. Cuando son iguales estos valores complejos, el ángulo vale 0 y el circuito es resistivo. Entonces acá tienen ustedes ya en la página 26, ¿qué es lo que pasa cuando el circuito está XL igual a XC? Un caso particular. Hay alguien que recién quiere entrar a la clase, ya estamos terminando. Es un caso particular del circuito RLC que se llama resonancia. Cuando la parte capacitiva e inductiva son iguales, el circuito se comporta como resistivo puro y se dice que está en resonancia. Y decimos que en ese caso, para una determinada tensión aplicada, la corriente será de un valor máximo. Acá, bueno, ustedes tienen que poder después analizar esto con más tiempo, analizar los distintos casos. Yo acá también les dejo algunos ejemplos resueltos sobre el circuito RLC en serie, donde se pide encontrar la corriente, siendo conocida la tensión aplicada y los parámetros. Y acá para un circuito en paralelo, en la página 28 también, les pido que ustedes puedan seguir numéricamente esto. Y acá, por último, bueno, para la página 29, tenemos cómo se componen las impedancias de la parte resistiva, capacitiva e inductiva en un circuito RLC serie en función de la frecuencia. Fíjense que para un mismo circuito, si va variando la frecuencia, va variando la impedancia. Porque la impedancia, la reactancia inductiva es igual a omega L, es proporcional a la frecuencia. Y la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, a medida que va variando la frecuencia en un circuito, va variando la impedancia. Y va a haber un determinado valor de frecuencia para el cual se igualan las impedancias capacitiva e inductiva. Una tiene un valor negativo y la otra tiene un valor positivo. Y ese es el valor para el cual el circuito se dice que entra en resonancia. Y esto, de circuitos que entran en resonancia y demás, encuentra aplicación más que en la parte de transmisión de energía, en la parte de comunicaciones y de señales de radio, donde hay frecuencias que son variables. Imaginemos una radio FM y demás, que con un sintonizador uno va variando la frecuencia, que significa que tecnológicamente hablando uno va variando la receptividad del circuito al cambiarle los parámetros y hasta que hace resonancia de alguna forma. Y ahí significa que se amplifica o se bloquea una determinada señal. Y bueno, sirve para eso básicamente, para cuestiones del ámbito de la comunicación. Pero bueno, yo sé que son como muchos conceptos y muchos temas juntos, así que van a requerir, digamos, un análisis, una maduración por parte de ustedes. Entonces les pido una lectura a conciencia de todo esto y después, bueno, en esta misma clase, el jueves que viene o en la clase de consulta, pueden aprovechar para sacarse las dudas que se les generen. Y quería aprovechar para decirles que les dejo en la página dos materiales complementarios, donde está lo mismo que hemos visto hoy, pero explicado. Uno es acá un libro de un autor de apellido Sarma, está en inglés pero tiene un tratamiento un poco más riguroso desde el punto de vista matemático. Y después hay otro que acá de un autor de apellido San Miguel, que está en un lenguaje más coloquial, digamos, más práctico, más a nivel de técnico,
pero bueno, que aborda las cuestiones principales de lo que hemos estado hablando ahora para poder resolver los problemas. Acá cuando vean esta parte, todavía no hemos hablado mucho nosotros de la potencia, del parámetro potencia eléctrica, potencia alterna, porque de eso vamos a hablar, toda la clase que viene vamos a dedicarnos a hablar de la potencia. Bueno, no sé no sé si se ha entendido algo, algún comentario. Acá No, me por ahora, profe. preguntan, ¿sí? ¿Cómo? No, que no por ahora, que muchas gracias. Ah, bueno, acá tengo una pregunta que han dejado en el chat que dice, si siempre es XL sobre R o puedo tener XR sobre R en la fórmula del ángulo. No, XL le decimos porque la reactancia está es sobre la reactancia inductiva. Y sí, en la reactancia inductiva sí es siempre el ángulo, para un circuito RL, el ángulo del circuito es siempre el arco tangente de omega L sobre R, o sea, XL sobre R. Entonces, bueno, estas fórmulas aparecen ahora, las estamos presentando ahora y mostrándolas por primera vez ahora, pero van a aparecer y van a seguir, la vamos a seguir viendo a lo largo de este curso, de una forma o de la otra, pero hay que ir asimilándolas, entendiéndolas y viéndolas desde ya. Bueno, cualquier duda o cosa que tengan me avisan. Sé que es mucho concepto tirado todo junto, pero para no atrasarse, como siempre les digo, vayan leyendo, tratando de llevarla al día. Acá me dice, profe, disculpe, la resolución del TP1 la subirán para controlar el resultado. Eso tienen que preguntarle al ingeniero Grande o al ingeniero Barbera, que ellos están coordinando la parte práctica. No sé bien cómo es pregúntele en el grupo al ingeniero Grande o mandele un mail o en el grupo de WhatsApp. No sé bien cómo es el plan que tiene él, si en qué momento subir lo resuelto. La idea era que ustedes también vayan resolviendo solos y si no pueden, bueno, le avisan a él, ¿eh? Pero ¿Cómo es hay que, hay que hacer el esfuerzo de resolver, ¿sí? cómo es el mail, profe, ¿De quién? del ingeniero Grande? Está en la página, ¿no? Pero ya les digo, a ver. Es Grande C. Martín. A ver, lo voy a escribir acá en el chat. Grande C. Martín. grandecmartin@gmail.com. Ahí está, grandecmartin@gmail.com. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre los temas? ¿Se ha entendido algo o no se ha entendido nada? Se entendió, profe. Ah, bueno, un alivio. Un alivio. La verdad que es feo estar hablando con una computadora.